Bienvenidos a Ciudad de Guatemala. En esta ocasión vamos a conocer las carreteras de esta importante ciudad capital de Centroamérica y desde ya arrancando en la zona de la Diagonal 6, que es uno de los espacios comerciales más importantes tal vez de esta zona, que es la zona 10 de Ciudad de Guatemala. Así es que ya nos damos por iniciado esta manejada, que la vamos a partir en dos, así es que espere la continuación de este recorrido también aquí en el canal de City Corners. Y pues nos vamos a disponer de conocer una gran cantidad de vías, de avenidas, de bulevares aquí adentro de la ciudad de Guatemala. Y pues nos encontramos en la Diagonal 6, como mencionaba Armando, en los alrededores del centro comercial Oakland, que poco a poco va a ir apareciendo ahí en la toma. Y mencionar sobre la historia de estos alrededores, que más que todo esto era mayoritariamente fincas de explotación agrícola donde se sembraban diversos productos y se criaba ganado. De hecho, era parte de la jurisdicción de la Villa de Guadalupe, un poblado que nació más o menos allá por 1700. Específicamente lo que conocemos ahora como la colonia Oakland o Lomas de Oakland, pues fueron desarrollos urbanísticos que se fueron dando en la finca homónima, que también era de explotación agraria y explotación pues de productos que se daban en estos alrededores, y siempre la jurisdicción de Villa Guadalupe, y que poco a poco se empieza un proceso de urbanización de esa finca, así como otras fincas que se encontraban en los alrededores, como Las Margaritas, que de hecho a la entrada del casco de finca vamos a encontrar dos edificios bastante interesantes, que son los que estamos viendo al fondo de la toma, esos edificios de color beige, que es el Centro Ejecutivo Las Margaritas, Torre 1 y 2. Entonces prácticamente todos estos espacios que estamos recorriendo ahorita se convierten desde allá por 1700, en donde es la época del traslado de la capital de Guatemala desde Santiago de los Caballeros, actualmente conocido como Antigua Guatemala, a trasladarse a este espacio donde se funda Nueva Guatemala de la Asunción. Y pues vamos ahorita a ingresar al paso a desnivel 15 de septiembre, o mejor conocido como Dolores Bedoya de Molina, construido en el 2008. Y pues Dolores Bedoya de Molina ha sido en la historia de Guatemala una de las próceres de la independencia de Centroamérica, y que también vamos a recorrer en esta manejada vamos a pasar también por un centro escolar con su nombre. Y acá estamos manejando sobre la 10ª calle de la zona 10, en los alrededores de la zona conocida como Ciudad Vieja, un espacio dentro de la zona 10 de Ciudad de Guatemala que era originalmente un asentamiento de indios que no querían ubicarse en los alrededores del centro histórico. Es por tal motivo que se funda este poblado en los alrededores de fincas de explotación agraria, que son los que también hemos pasado anteriormente ahí sobre la Diagonal 6. De hecho, Ciudad Vieja logra poseer estatus de municipio hasta que en 1922 la unen con Villa de Guadalupe como parte de Nueva Guatemala de la Asunción, y se convierten como en una especie de cantón o barrio dentro de la ciudad. Bastante interesante cómo se convierten estos espacios de ser zonas meramente agrarias o bastante alejadas del núcleo de la ciudad, de lo que conocemos ahora como Zona 1 o el centro histórico de Nueva Guatemala de la Asunción, para convertirse en zonas con una gran plusvalía en los desarrollos inmobiliarios, una de las zonas vivas de Ciudad de Guatemala, y que está rodeada de centros comerciales, de restaurantes, de bares, de hoteles, edificios de apartamentos pues para personas con alto poder adquisitivo inclusive, y que
es parte también de las expansiones que Ciudad de Guatemala ha llevado a lo largo de la historia, y que parte de esas expansiones son los que estamos recorriendo también en este momento. Ya nos encontramos en la Avenida La Reforma, una avenida que inicialmente se llamó Boulevard 30 de Junio, en honor a la Revolución Liberal, inaugurado en 1894 por el expresidente general José María Reina Barrios. De hecho, hemos realizado una caminata anteriormente, prácticamente recorriendo lo largo de esta avenida, y en la investigación y en la lectura de la historia de esta vía, en esa época la presidencia buscaba un espacio de tipo bulevar o una vía de gran importancia para la ciudad que no tenían en esa época, y lo buscaban para convertirse en un espacio de paseo citadino similar a las grandes bulevares de las ciudades europeas, dando inclusive un acceso refinado a las fincas que estaban en los alrededores, como por ejemplo La Aurora, Tívoli, Santa Clara, Las Margaritas, Oakland y Elgin, que se encontraban pues afuera de la ciudad y que también tenían acceso bastante rápido a Ciudad Vieja y Villa de Guadalupe. Y pues al construirse este bulevar, en ese momento llamado bulevar, pues se empiezan a construir a ambos lados de esta vía unos chalets bastante bonitos, caprichos afrancesados, villas de estilo inglés, edificios con arquitectura influenciada en lo alemán, edificios eclécticos que también poco a poco fueron transformándose de estos lugares de vivienda unifamiliar a convertirse pues en espacios en donde se construyen edificios de apartamentos y de oficinas, como estamos viendo actualmente. En este momento estamos pasando junto al cuartel de artillería, la Academia Militar, la Escuela Politécnica y el Ministerio de Defensa. Un edificio que pareciera como un castillo, de una arquitectura bastante interesante, y que también se encuentra cerca del jardín botánico, que lo tenemos a nuestra derecha. Al fondo observamos la Rotonda de la Estrella, también conocido como Monumento al Ejército, y esto da como la finalización de nuestro recorrido adentro de la Avenida La Reforma, y nos ingresamos a la 10ª Avenida, en donde se encuentra aquí a nuestra derecha el Liceo Guatemala, que pues es una institución con una gran cantidad de historias, y que parte de la historia de esta es que ahí se encuentra una talla escultórica que se ubicó en donde ahora se encuentra el Monumento a la República, y que esa alegoría a la Victoria Alada o a ese ángel pues fue trasladado al interior de ese edificio educativo bastante bonito. De hecho, todos estos alrededores que estamos recorriendo ahorita se encuentran adentro de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, un espacio que también hemos recorrido algunas cuantas calles y que actualmente ha tenido un desarrollo bastante interesante, más que todo para la vida nocturna, la vida bohemia, y que ha tenido un boom urbanístico bastante impresionante en los últimos años. Que de hecho ahorita estamos pasando bajo el puente de la 24 calle y nos vamos a ingresar a la zona conocida como Ciudad Olímpica, un espacio que se encuentra rodeado de edificios de corte deportivo, en donde el que resalta más es el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Haciendo investigaciones sobre este personaje de la historia guatemalteca, pues lo ubicamos como uno de los de las personas que ganó la maratón de Boston y que fue recibido con honores acá en Ciudad de Guatemala, y que pues se le coloca en ese estadio que tenemos ahí a nuestra derecha pues el nombre de él. Y la rotonda que teníamos atrás pues se encuentra dentro el Monumento Olímpico, y acá tuvimos una gran suerte de ver pasar el ferrocarril sobre el puente de la Barranquilla, y posiblemente pues ha de ser parte de algunos tours
guiados que dan adentro de Ferrocarriles de Guatemala, que ahí los teníamos a nuestra izquierda, que es parte pues de un complejo de tipo museo, en donde se cuenta la historia de todo lo concerniente a los ferrocarriles acá en la República de Guatemala. Bastante interesante todo eso. Y acá vamos a rodear esta manzana, que ya ingresamos prácticamente a la zona 1, para regresar a el redondel olímpico y seguir nuestro recorrido por otra zona de Ciudad de Guatemala. Muy bonito todo este recorrido. En realidad, la idea es conocer la mayoría de las zonas de las cuales está compuesta la ciudad de Guatemala, o en todo caso las más conocidas o las más turísticamente explotadas. Por ejemplo, ya venimos de zona 10, pasamos por zona 4, estamos en la zona 1, así que la idea es ir abarcando poco a poco la mayoría de estas zonas y también observar cómo cada una de ellas tiene sus características muy particulares. Las zonas que quizás son más recientes tienen edificaciones más modernas, las avenidas son más amplias, hay bulevares. En cambio, conforme nos vamos acercando a este centro histórico, como que ya la mancha urbana se torna un poco más tradicional, al estilo pues de la época colonial o de la época de la invasión española. Tomemos en cuenta de que esta ciudad pues fue fundada ya de manera más reciente, pero ha tratado de conservar esa colonialidad, le podemos llamar, acá en Ciudad de Guatemala. Y aquí estamos regresando a la rotonda de el Monumento Olímpico, y si no me equivoco vamos a ingresar a la calle Mateo Flores, que también hay un estadio nombrado en su honor acá en Guatemala, que de hecho creo que es el estadio oficial de la Selección Nacional de Guatemala de fútbol. Sí, ahí pónganlo en los comentarios para corroborarnos ese dato. Y pues acá, terminando este recorrido sobre la calle Mateo Flores, y teníamos a nuestra izquierda el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, conocido por sus siglas Intelcap. Estamos en los alrededores del centro cívico. Enfrente tenemos el edificio Torre Café, que prácticamente es como una de las construcciones finales que se encuentran en la zona 4 de esta ciudad, ya que el puente de la penitenciaría, que es lo que tenemos enfrente de la toma, es lo que divide la zona 4 con la zona 1 de esta ciudad. Una delimitaciones de zonificaciones acá en Ciudad de Guatemala que son prácticamente, que rodean la zona 1 o el centro histórico y que van en sentido antihorario. Pero pasando este puente, ya estamos en la zona 1 de nuevo y estamos observando a ambos lados de la toma varios edificios que componen el centro cívico de Ciudad de Guatemala, que ya tenemos también un video recorriendo a pie este complejo. Hablamos sobre la historia de cada uno de los edificios que se encuentran adentro del centro cívico, mostramos la arquitectura, nos dimos gusto viendo los edificios y hablando sobre su historia. De hecho, el nacimiento de este impresionante conjunto artístico y arquitectónico se remonta allá por el gobierno del expresidente Carlos Castillo Armas, en donde se buscaba como un nuevo corazón de la ciudad, y que deciden construirlo en la zona del fuerte de San José de Buenaventura, y donde se encontraba la penitenciaría central, el Estadio de Autonomía, el Parque de Navidad y el Luna Park. Hay una gran cantidad de edificios allá adentro, la arquitectura es hermosa, es parte del movimiento moderno que Ciudad de Guatemala sufre. Dentro de toda esta arquitectura moderna que llega a la región centroamericana a mediados de la década del siglo XX, de la década de los 50 del siglo XX, y que
yo puedo decirlo a título personal, que es como una reinterpretación de cómo hubiera sido la arquitectura si la invasión española no hubiera llegado. Los arquitectos interpretaron una arquitectura como futurista, como maya futurista, bastante interesante. De hecho, desarrollamos bastante esa idea cuando recorrimos a pie el centro cívico, y así es que lo invitamos a que cuando termine este recorrido por vehículo, pues vaya a darse una vuelta a ese video del centro cívico para que también conozca la historia de ese lugar. Ese y todos los espacios que ya hemos recorrido a pie acá en City Corners, hemos conocido bastantes calles y avenidas de la zona 10. También hemos estado en la zona 1, específicamente en donde se ubica la Plaza de la Constitución. Pero en pantalla tenemos a la izquierda de la toma el Cine Fox, uno de los primeros espacios para ser utilizados como sala de cine en Guatemala. Es de clara arquitectura Art Deco y frecuentado por la élite capitalina de la época. Es de la época del presidente José María Orellana y ha tenido un destino que muchos espacios inicialmente construidos para la exhibición del séptimo arte han tenido muchas capitales de América, que se convierte a oferta comercial o se utilizan para otro tipo de manifestaciones también religiosas, en este caso, en algunos casos también. También tenemos por ahí cerca el edificio de la Tipografía Nacional. Es el sitio donde se realiza la impresión de documentos legales esenciales para el gobierno y los ciudadanos, y se producen obras impresas de interés general. Remontamos a la historia de la imprenta en Guatemala, es trasladarnos hasta 1660, donde Fray Payo Enríquez de Rivera trajo al país la imprenta. La institución fue inaugurada el 7 de enero de 1894 durante el gobierno del presidente José María Reina Barrios. El lugar donde funciona actualmente fue adquirido por el gobierno guatemalteco y donde funcionaba antes la imprenta La Instrucción. Este edificio es uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura ecléctica, donde sobresale lo neoclásico y el Art Nouveau. Sí, hay una cantidad de edificios. De hecho, aquí estamos ahorita también transitando y viendo un poco del tráfico que se genera acá en esta zona, que es bastante transitado, y podemos observar cómo la gente pues va circulando a pie y cómo esto también influye en el tráfico vehicular. Sí, de hecho acá nos imaginamos que hay un gran movimiento de personas, ya que a la izquierda de la toma se encuentran estaciones de Transmetro, que es una solución tipo BRT, o llamado por sus siglas Bus Rapid Transit, que de hecho ahí vemos una de esos buses que tienen de este tipo, y tienen también buses articulados. En esta zona de la 18 calle pues hemos observado que hay una gran cantidad de espacios pues para abordar este medio de transporte. El edificio que tenemos a la izquierda de la toma es el que corresponde a el llamado edificio El Cielito. A mi forma de ver, a título personal lo voy a decir, es uno de los edificios Art Deco más bonitos que yo he podido ver acá en la ciudad de Guatemala. No por su tamaño, por su decorado, sino porque primero la construcción está ubicada en toda la manzana. Segundo, constituye uno de los edificios que posee esta arquitectura Art Deco con líneas bastante puras, y ha sido todavía hasta esta época mantenido de una forma bastante buena, y ha sobrevivido pues los embates de los desastres naturales que azotan a todas las ciudades centroamericanas, ¿verdad? Lastimosamente, Centroamérica está situada en una zona altamente sísmica, y muchos de los edificios
o de la arquitectura original, podemos decir, que se construyen en estos espacios son destruidos. Una gran ventaja de que ese edificio se ha mantenido. A la izquierda tenemos el edificio de la Policlínica del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, una institución fundada el 26 de enero de 1963, e investigando sobre ese espacio ha tenido la condecoración Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Bastante interesante ese espacio. Así es que seguimos recorriendo acá esta ciudad, esta calle. Nos encontramos exactamente sobre la 7ª avenida de la zona 10, de la zona 1, perdón, y una cuadra atrás teníamos un edificio de color celeste llamado el Hotel Fénix. Haciendo una investigación relacionada a este edificio, nos encontramos de que es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura Art Nouveau acá en Guatemala y también a nivel mundial. De hecho, la página de internet Art Nouveau World la incluye dentro de la lista de edificios con la arquitectura más pura. Y acá teníamos este edificio de color aqua donde se instala la Escuela Nacional de Niñas Dolores Bedoya de Molina. Prácticamente acá estamos casi en medio de la zona más importante de la zona 1. Tenemos a Club Guatemala acá y también este edificio blanco que es el edificio de Telgua, de Telecomunicaciones de Guatemala. Un edificio de influencia art deco bastante bonito y que se encuentra junto a este edificio que es el edificio de correos y que adentro se encuentra la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala y que es bastante llamativo por tener un arco que comunica estos dos edificios que lo divide la 12ª calle y que es una obra arquitectónica realizada por Rafael Pérez de León y Enrique Riera. Avanzando más sobre esta avenida, hemos observado de que hay edificios que parecen nuevos, pero no. Por ejemplo, este edificio de la izquierda que tenemos a la derecha de la toma es el edificio Lido, que recientemente ha tenido un remozamiento, así como el edificio de la izquierda, que es el edificio Centro Vivo, en donde anteriormente funcionó el Hotel Ritz Continental de Ciudad de Guatemala. Ambos edificios en los últimos años han tenido una reactivación en su uso, en este caso un uso habitacional, en donde buscan esfuerzos para renovar y mejorar edificios antiguos de la zona 1 y convertirlos pues a un nuevo rubro. En este caso pues se diseñaron en ambos edificios apartamentos en alquiler o en venta y mezclarlos también con la oferta comercial en sus primeros niveles. Bastante interesante ese proceso de revitalización que está llevando Ciudad de Guatemala en los últimos años. A la izquierda vemos ese imponente edificio que muchos guatemaltecos nos han dicho que para ellos es bastante feo y que desentona con el alrededor, que es el edificio El Centro, construido en donde se encontraba la casa de la familia Isinena, exactamente en donde estaba la huerta de la familia. De hecho, construido en la década de los 70 del siglo XX, y es un edificio bastante imponente que se encuentra cerca de la zona fundacional, podemos decir. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución y a la derecha tenemos la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Guatemala y al fondo el Palacio Nacional de la Cultura, que es prácticamente los dos edificios más importantes que se encuentran en los alrededores de la Plaza de la Constitución, que podemos decir como es esta parte del centro histórico, que es la más céntrica y la más histórica, la componen dos plazas bastante importantes, la Plaza de la Constitución y el Parque Centenario, que de hecho el Parque Centenario se encuentra después de esos árboles que tenemos a la izquierda y que ahí se encontraba al momento de la fundación de Nueva Guatemala de la Asunción el Real Palacio o el Palacio de Gobierno, que en ese lugar, según la tradición, se firmó la independencia de Centroamérica del Reino de España. Bastante interesante todo este lugar. De hecho,
La manejada la hicimos en el mes de diciembre y por tal motivo en algunos espacios hay como decoración navideña y se encuentra instalada en ese momento en ambas plazas el festival navideño del Paseo de la Sexta, que por las noches de diciembre, antes del 24 de diciembre, pues se encuentran ahí un montón de actividades, se instala una o varias pistas de patinaje en hielo y otras amenidades que se tienen en el interior de este espacio. Es que bastante bonito cómo se celebra la Navidad aquí en Ciudad de Guatemala. Es correcto. De hecho, bueno, allá al fondo de la toma tenemos el edificio del Instituto de Previsión Militar, también Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Un edificio que fue finalizado el 20 de octubre de 1972. El edificio es la sede de la IPM o del IPM, quien tiene por objeto atender la seguridad social en el orden militar y otorgar las prestaciones a asociados y beneficiarios de la carrera militar en Guatemala. Actualmente se encuentran diferentes entidades gubernamentales, como ya lo mencionamos. Aunque sí hubieron inmuebles construidos durante la administración de Jorge Ubico, con los estilos que traían las nuevas tecnologías constructivas como el cemento armado y el Art Deco, ese movimiento moderno no tomó preponderancia sino hasta que él deja el cargo. Este lote es uno de los 3 en los que se dividió el terreno del antiguo Palacio Real, como ya lo mencionaba Omar. Pero específicamente aquí funcionó la Real Casa de la Moneda en la época colonial. Aunque existen fotografías posteriores a los terremotos de 1917 y 1918 que muestran aún los característicos muros de adobe, no se puede asegurar si esas paredes demolidas en la década de 1960 pertenecían al inmueble colonial. Este edificio tiene una fuerte presencia y aunque muestra cierta sobriedad en su ornamentación, rompe con la armonía arquitectónica del centro histórico, ya sea en su estilo y altura, y por sí mismo sigue siendo un inmueble bastante atractivo, bastante disruptivo con respecto de la arquitectura muy neoclásica que podría tener esta zona de la Plaza de la Constitución, la Catedral, el Palacio, ¿verdad? Sí, bastante interesantes todos estos espacios. De hecho, hicimos una caminata, inclusive uno de nuestros primeros recorridos a pie, conociendo Guatemala en este proyecto City Corners, y específicamente la realizamos en estos espacios. Es bien interesante cómo se transforman este espacio central, que en otras ciudades de Centroamérica las conocemos como microcentro, que es como la parte más histórica del centro histórico o el espacio fundacional del centro histórico. Y en el caso de este espacio en Nueva Guatemala de la Asunción, ha tenido un cambio bastante interesante. Estructuras antiguas, ya sea por los embates del tiempo, los embates sísmicos, que de hecho para Ciudad de Guatemala fue bastante importante los terremotos de Navidad, o también los conocidos como los terremotos de 1917 y 18, que fue una serie de sismos que comienzan el 25 de diciembre de 1917 y finalizan hasta enero del 2018, que prácticamente borran del mapa una gran cantidad de edificios que todavía sobrevivían a la época de la fundación de la ciudad, allá en 1700, cuando otro sismo, los terremotos de Santa Marta, destruyen casi en su totalidad la que conocemos ahora como Antigua Guatemala. Y varias construcciones pues que sobrevivieron a una gran cantidad de eventos pues se destruyen en esa serie de sismos conocidos como los terremotos de Navidad. Gracias a eso nosotros nos imaginamos que la destrucción de varios edificios dieron paso a
edificios más modernos, corrientes arquitectónicas más recientes para esa época. De hecho, el movimiento moderno en Ciudad de Guatemala es bastante importante. Hay ejemplos impresionantes de la arquitectura modernista acá. De hecho, a nuestra izquierda tenemos este pequeño edificio que es la sede de la Cámara de Comercio de Guatemala, que es otro ejemplo de la arquitectura modernista o del movimiento moderno. En este caso, ese edificio fue diseñado como un edificio de tipo racionalista. Y así varios edificios a lo largo de la zona 1 que poseen en la misma cuadra diferentes corrientes arquitectónicas, desde el neoclásico, desde el neocolonial o inclusive el colonial, hasta expresiones más recientes del modernismo, inclusive edificios muchísimo más recientes en esta época. De hecho, acá estamos manejando sobre la, si no me equivoco, la Cuarta Avenida y vemos esa gran cantidad de corrientes arquitectónicas bastante impresionantes que podemos encontrar acá en Ciudad de Guatemala. Definitivamente, como una gran cantidad de capitales de Centroamérica, Ciudad de Guatemala en su centro histórico también podemos decirla que tiene una arquitectura ecléctica en general, de todas estas corrientes de la arquitectura que ha llegado a Guatemala y que inclusive hay presidentes como por ejemplo el expresidente Jorge Ubico Castaneda, que era un apasionado de la arquitectura Art Deco y que en su presidencia hubieron una gran cantidad de construcciones de esa corriente arquitectónica. Y que en algunos otros casos también habían otras corrientes más neoclásicas o neocoloniales. De hecho, el Palacio Nacional de la Cultura pues fue inaugurado en la época de la presidencia de Jorge Ubico y que es así, posee una arquitectura más como neoclásica, más palaciega. Bastante interesante todo cómo se ha combinado acá en esta capital para poder disfrutar de estos edificios bastante impresionantes y que City Corner definitivamente debe de seguir recorriendo estas calles de la zona 1 para seguir descubriendo más edificios. Así es que si usted conoce algún comercio que se encuentre a lo largo de esta calle que estamos recorriendo ahorita, póngalo en nuestros comentarios cuáles son los edificios que recuerda. De hecho, a nuestra izquierda tenemos este edificio verde con naranja, en donde fue la sede del edificio del Banco Metropolitano. Investigando sobre este banco nos encontramos una historia bastante interesante. De hecho, este banco era propiedad de Francisco Alvarado McDonald y él era también el propietario del Banco Promotor. Estas instituciones entran al siglo XXI envueltas en un escándalo ante un gran problema de insolvencia de estas instituciones, en donde el gobierno realiza una intervención administrativa, dando como resultado que el día 9 de febrero del 2005 se suspendieran las operaciones. Y de hecho es una historia bastante fuerte la que vivieron los inversionistas, los que tenían su dinero ahorrado en estas instituciones, y que es lo que sucede o ha sucedido también en otros bancos de la región centroamericana que lastimosamente se van a la quiebra pues y son liquidados o son absorbidos por otras instituciones bancarias, ya sea públicas o privadas. Bastante interesante. Y bueno, aquí estamos ya, seguimos todavía circulando en esta zona y estamos circulando cerca de la plaza El Amate, que es el espacio al final de la zona 1, colindante con el centro cívico, y era al momento de diseñarse el espacio como una especie de plaza a la entrada de la ciudad desde la zona sur. Este espacio lució en su centro un frondoso árbol de amate que era visto desde muchos lugares de la zona 1. Lastimosamente, el amate fue derribado y posteriormente se conoció como Plaza Bolívar, y era el punto de inicio de la avenida del mismo nombre.
Actualmente en el lugar está construido una plaza de corte comercial. Sí. Y bueno, aquí ya vamos circulando, Omar. Estamos muy cerca del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias o el Teatro Nacional de Guatemala, a la derecha de la toma. Sí, y ya ingresando regresando a la zona 4 sobre la Sexta Avenida, y vamos a observar como espacios más recientes. Como mencionaba Armando en momentos anteriores de esta manejada, el urbanismo que se vive en la zona 1 de la ciudad con respecto a las zonas que se encuentran al sur de la zona 1, ya tienen un corte más moderno, ya han sido pensadas para una urbe más grande. De hecho, Ciudad de Guatemala y sus vías, a diferencia de otras ciudades a nivel centroamericano, tiene una gran cantidad de vías, de carriles. De hecho, a nuestra izquierda tenemos el gran centro comercial Zona 4, que en la época de su inauguración era conocido como el maravilloso mundo de las compras. A la izquierda tenemos el centro comercial Plaza, pero con respecto al gran centro comercial, fue inaugurado en 1971 y es una obra arquitectónica de los arquitectos Raúl Minondo y Guido Ricci, en un área de construcción de más o menos 44,000 metros cuadrados. Inicialmente solamente se tenía planeada la construcción de la zona comercial, y que posteriormente se pensó agregar 2 edificios para oficinas, y que pues el resultado es lo que vemos ahorita. De hecho, el gran centro comercial de la zona 4 todavía sigue vigente, tiene todavía visitas, no como los centros comerciales más grandes que se encuentran en las zonas más recientes de la ciudad, podemos decir, pero sí todavía posee una oferta comercial bastante atractiva. Y recorriendo esta parte de la Sexta Avenida, a nuestra izquierda vamos a empezar a observar el complejo de edificios del centro financiero del Banco Industrial, que más que todo estos edificios dan la cara a los alrededores de la Plaza de la República, que la vamos a recorrer por vehículo en la segunda parte de esta entrega, así es que lo invitamos a que esté pendiente para que siga conociendo con nosotros las calles de Ciudad de Guatemala con perspectiva en vehículo, y que pues recorremos una gran cantidad de espacios también. De hecho, la arquitectura de estos edificios es bastante impresionante y ya corresponden a la arquitectura internacional, y definitivamente son mucho más modernos y forman parte de un clúster o un conjunto de edificaciones bastante interesantes que se están llevando a cabo en los alrededores de la Plaza de la República, ya dentro de la zona 4. Y pues acá prácticamente ya estamos cerquita de la finalización de nuestro recorrido. Hemos recorrido ya en estos minutos una gran cantidad de espacios, Armando. En realidad es una zona muy bonita, hay mucha variedad arquitectónica, hemos visitado una cantidad de zonas ya, zona 1, zona 10, zona 4, que son quizás de las más importantes acá en Ciudad de Guatemala y que de alguna manera como que tienen esa relevancia histórica. Zona 1 por ser el centro de la capital, zona 4 por la cuestión del centro cívico, el desarrollo que tiene reciente, y zona 10 por ser el espacio donde actualmente se da toda la actividad viva de turismo acá en la capital de Guatemala, junto con otras zonas que también vamos a ir visitando ya en la segunda entrega de este recorrido, conociendo todas las calles o carreteras más importantes de Ciudad de Guatemala. Aquí estamos todavía circulando sobre la Sexta,
avenida. Y nuestro destino final es, si no me equivoco, el Boulevard Liberación, el ingreso hacia este importante bulevar que tiene una cantidad de carriles, tanto de ida como de regreso. Es una vía bastante amplia y que desde ese punto vamos a iniciar esa segunda parte de este recorrido conociendo las calles de Ciudad de Guatemala. Por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse y también darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en este canal City Corners, en donde conocemos las ciudades de Centroamérica desde varios ángulos, desde esta perspectiva manejando, desde la perspectiva de peatón y también desde el aire. Así que hay una cantidad de recorridos que tenemos en varios lugares de la región centroamericana para que usted los pueda disfrutar. Y si usted quiere ahondar más en algunos espacios que ya visitamos y que vimos también en este recorrido manejando, en las listas de reproducción de Guatemala y de Ciudad de Guatemala puede encontrar todos los espacios que hemos recorrido desde el vehículo. Así que, se me olvidaba. Si a usted le gustó mucho este recorrido y quiere apoyarnos para continuar creando más y llegando a más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción y en el comentario fijado en este recorrido les dejamos todos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de una donación y de esta forma pues llegar a más y más ciudades en la región centroamericana y quién sabe, y también llegamos a más lugares en la región del continente americano. Así que sin más, y acá desde la Sexta Avenida de Ciudad de Guatemala, zona 9, nos vamos despidiendo de ustedes y los dejamos con las imágenes. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho.